Pero lo que ha hecho con mucha eficacia el PP es decir que no, los incendios son culpa del gobierno de España. Pero lo que nos gusta hacer es buscar culpables y entonces ya estamos diciendo quiénes provocaron los incendios. Hay incendios provocados sin duda, pero son los expertos los que tienen que ir a ver el incendio, dónde empezó, bajo qué condiciones y determinar si fue provocado o no. Dice Reisling, cree que deberíamos señalar cómo los recortes en servicios de emergencia forestales en gobiernos autonómicos del PP hacen que catástrofes naturales como los incendios sean mucho peores. Creo que debemos señalarlo y creo que debemos gritarlo, porque hasta los bomberos de la Comunidad de Madrid se han quejado de cómo el recorte en sus elementos para trabajar en lo que necesitan para hacer el trabajo como bomberos, que de por sí es jugarse la vida, los pone en riesgo mayor. Lo han denunciado. Porque evidentemente Isabel Díaz Ayuso le tiene totalmente sin cuidado y se quema medio Madrid, mientras no se queme La Moraleja y la zona de donde ella tiene su piso super millonario que nadie sabe de dónde sacó. Es decir, debemos hacerlo. Pero lo que ha hecho con mucha eficacia el PP es decir que no, los incendios son culpa del gobierno de España. De hecho, hasta los incendios en Francia, porque estamos padeciendo la misma crisis climatológica, crisis de tiempo más que de clima, también serán culpa de España, ¿no? Sánchez tiene la culpa de que ardan las cosas en España. Porque su objetivo es nada más ese, ¿no? Yo creo que sí debemos decirlo. Gamarán me preguntaba inmediatamente después si voy a hablar de los incendios. Solo voy a decir eso. Voy a decir que hay que tener cuidado con las conspiranoias. Es decir, los incendios ocurren espontáneamente cuando hay mucha sequedad, cuando que hemos tenido falta de lluvias, cuando hay sequía, cuando hay altas temperaturas. Se producen por cuestiones ínfimas que cualquier bombero te puede explicar. Pero lo que nos gusta hacer es buscar culpables y entonces ya estamos diciendo quiénes provocaron los incendios. Hay incendios provocados sin duda, pero son los expertos los que tienen que ir a ver el incendio, dónde empezó, bajo qué condiciones y determinar si fue provocado o no. Esto no es asunto para que haga sensacionalismo la prensa de nivel más bajo, ¿no? Entonces, tener cuidado con las conspiraciones, sobre todo las que son muy cómodas para una ideología o para un proyecto político determinado. Y dos, que es signo inequívoco de ese cambio climático que niegan todavía personas de los sitios conspiranoicos de todo tipo, sea Laje Rosarín, el otro que apareció la semana pasada por aquí, Armesilla, toda esta chusma, si niega el cambio climático o lo pone en duda, como si eso tuviera algún valor. No tiene ningún valor. Los hechos científicos son hechos científicos y punto, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que nuestro efecto sobre el clima es real y es bueno hacer algo, hacer todo lo que hagamos para reducir el cambio climático, aunque no lo pudiéramos incluso parar, ¿no? No entiendo la actitud de la derecha con los incendios, su negativa enconada, no ya aceptar responsabilidades, sino a realizar actividades de prevención y preparación. Que caiga España ya la levantamos nosotros, solía decir un señor que ahora está en la cárcel por corrupto, por cierto, del PP.